Hola, vamos a continuar con el tema 12, genética de poblaciones. Vamos a pasar ahora dentro de los factores de cambio evolutivo. Ya hemos desarrollado la mutación y la migración. Vamos a pasar a trabajar con selección natural. Recordando que estamos dentro de los procesos sistemáticos que van a cambiar las frecuencias aléricas en magnitud y en dirección de una manera predecible. La selección natural fue propuesta por Charles Darwin para explicar la evolución biológica y tiene como premisas que el carácter que esté sujeto a la elección debe ser un carácter heredable, tiene que existir variabilidad en ese carácter entre los individuos que conforman la población, que esa variabilidad puede dar lugar a diferencias en el éxito reproductivo, haciendo que algunas características puedan extenderse en la población en detrimento de otras. Cuando hablamos de selección, estamos hablando de todos los mecanismos que son capaces de modificar el éxito reproductivo de los individuos que tengan un determinado genotipo. Un supuesto del equilibrio Hardy-Weinberg que estuvimos trabajando es que todos los individuos van a contribuir con la misma cantidad de descendientes a la generación siguiente. O sea que el W, que se denomina eficacia biológica o éxito reproductivo, es igual para todos los individuos. ¿Esto es cierto? Bueno, ya sabemos o conocemos que no es cierto. En las poblaciones naturales se dan situaciones donde hay individuos que tienen o van a dejar distinta cantidad de descendencia. Aún menos se cumple esto cuando hacemos mejoramiento genético. Es muy frecuente la reproducción diferencial de los distintos genotipos. ¿Cómo va a actuar entonces la selección cambiando las frecuencias? ¿Sí? Entonces, ese cambio de frecuencia va a depender de la capacidad que presenten los individuos que portan determinado alelo de dar descendencia viable. Dijimos que el W simboliza la eficacia biológica de un genotipo. Lo van a encontrar como fitness, como aptitud, tiene distintos nombres. Lo importante es que le llamamos W a la proporción relativa de descendientes con que un genotipo va a contribuir a la generación siguiente en relación a los otros genotipos. Por eso es relativa, no nos olvidemos de esto. Como les decía, tiene varios sinónimos como éxito reproductivo, valor adaptativo, adaptación, fitness. La aptitud máxima de un genotipo va a ser 1 o 100%. ¿Sí? Como dijimos, es proporción relativa, no nos vamos a cansar de repetir esto. Distintos genotipos van a poder tener distinta viabilidad y fertilidad, distinta cantidad de descendientes. Aquí tenemos un ejemplo de dos gramíneas con muy diferente cantidad de producción de semilla cada uno. Las consecuencias entonces va a ser que van a cambiar las frecuencias en la siguiente generación en función de los alelos que aporte cada uno. El valor 1 se va a asignar al genotipo que tiene la proporción más alta de descendientes que sobreviven. Todos los demás genotipos van a tener un valor de eficacia biológica, un valor de W relativos a este genotipo de máxima eficiencia. Entonces, la asignación de ese valor W igual a 1 no significa que todos los individuos de ese genotipo sobreviven y se reproduzcan, ¿sí? Simplemente que es el que mayor cantidad de descendientes sobrevivientes va a dejar a la siguiente generación. Puede haber enfermedad, muerte accidental que pueden hacer cambios en ese genotipo. Vamos a ver cómo se calcula la eficacia biológica o aptitud reproductiva. Dados tres genotipos, A1A1, A1A2, A2A2, generación 0, generación 1. Por ejemplo, en este ejemplo vamos a considerar que hay 40 individuos en la generación 0 del genotipo A1A1 y que en la generación 1 ese individuo cuenta con 80
ese genotipo, cuenta con 80 individuos. O sea, duplicó su cantidad. El genotipo 1-2 en la generación 0 tenía 50 individuos, ahora en la generación 1 pasa a tener 90. En la generación 0, el genotipo 2-2 solo había 10, en la generación 1 sigue habiendo 10. Con estos datos vamos a calcular la aptitud reproductiva. Tenemos que verificar la contribución de cada genotipo a la siguiente generación. ¿De qué manera? Dividiendo cantidad de individuos de la generación 1 dividido la generación 2. O sea, como dijimos, los genotipos 1,1 y el doble. En el genotipo 1,2 hay un 1,8 en relación a los que había al inicio, y los individuos del genotipo 2,2 se mantuvieron, o sea que tiene una contribución de 1. ¿Cuál va a ser el genotipo de mayor aptitud? Como dijimos, la aptitud es relativa, por lo tanto va a ser relativa al que mayor proporción de descendientes deja. Entonces, el genotipo A1,1 es el que mayor aptitud va a tener. Dividimos, es su valor dividido al máximo. En este caso, la aptitud va a ser 1 máxima para el genotipo 1,1. Y los otros genotipos van a estar en relación a este que tiene el máximo. ¿Cómo relacionamos eso? 1,8 dividimos el 2 que era el máximo, 0,9 la aptitud de los heterocigotas y 0,5, 1 dividido 2, la aptitud de los homocigotas recesivos. ¿Sí? Por eso decimos que la aptitud es un valor relativo con un máximo de 1. Cuando hablamos de selección, en general se habla en contra de los genotipos que portan un alelo determinado. Se utiliza en contra de los genotipos que portan un alelo determinado. Y se puede medir con un coeficiente de selección, o sea, la reducción proporcional de la contribución gamética de un genotipo a la generación siguiente en relación al genotipo que esté más favorecido. Entonces, los genotipos que tengan mayor aptitud, dijimos que eran W igual a 1. Los genotipos de menor aptitud o que tengan menor aptitud que el máximo van a estar disminuidos en 1 menos S, el coeficiente de selección. Entonces, cuando hablamos de aptitud reproductiva, eficacia biológica o éxito reproductivo, ¿sí?, vamos a referirnos a un genotipo completo, ¿sí? Para estudiarlo vamos a tomar un locus simple como si fuera el responsable de ese carácter aptitud. Sin embargo, ya sabemos que son varios los factores que se incorporan dentro del W. ¿Cómo se obtiene la contribución proporcional de cada genotipo a los gametos? Frecuencia inicial por la eficacia biológica. Si la selección actúa y los genotipos tienen distintas aptitudes, van a contribuir de manera diferente a la descendencia. ¿Sí? Cambian las proporciones genotípicas relativas. Por lo tanto, va a haber cambio en las frecuencias alélicas. Tenemos que tener presentes las relaciones interalélicas, dominancia completa, incompleta, codominancia, sobredominancia, porque los efectos van a variar según estas relaciones. Y vamos a ver que el método de cálculo es similar en todos los casos. La selección puede actuar de manera artificial, donde el hombre actúa aumentando o disminuyendo el éxito reproductivo de los individuos que le parece favorables o no, o la selección natural, que es la que vamos a trabajar principalmente en este curso, donde el éxito reproductivo está determinado por otros factores que no son ajenos al objetivo del hombre. La eficacia de la selección la vamos a medir entonces, vamos a tener en cuenta para ver esa eficacia la frecuencia de los alelos, las interacciones que recién acabamos de nombrar y el coeficiente de selección. Estos van a ser los tres factores que van a modificar la eficacia de la selección.
La selección puede ser selección a nivel de gametos o a nivel de los cigotos. La selección gamética, dado dos gametos, dos alelos, A grande y A chica, la frecuencia de A grande la vamos a denominar P, como venimos haciendo, la frecuencia de A chica Q, y vamos a suponer un W máximo para el alelo A grande y un W disminuido en un determinado coeficiente de selección para el alelo A chica. Entonces el cálculo va a ser el siguiente. Fíjense que el cuadrito va a ser similar para todos los casos de selección. En este caso, los alelos van a ser los que van a ser seleccionados, por eso no tenemos genotipos completos. Entonces las frecuencias de cada uno de los alelos van a ser P chica, Q chica. Siempre las frecuencias alélicas van a tener que sumar 1. La aptitud dijimos que va a ser máxima 1 para el alelo A grande y va a ser disminuida en un coeficiente de selección para el alelo A chica. Por lo tanto, la contribución a los gametos, como dijimos antes, es frecuencia por aptitud. En este caso va a ser P por 1 y acá va a ser Q por 1 menos S. Entonces se va a disminuir la proporción con que aporte el alelo A chica. Entonces el total va a quedar disminuido. Para sacar la contribución relativa a la siguiente generación, simplemente vamos a dividir la contribución a los gametos por ese total de los dos gametos para volver a tener el valor completo de 1 en el total. Contribución a los gametos sobre total de aporte a la siguiente generación. En el caso de la selección cigótica, que es la principal y es la que ocurre en la mayoría de los organismos superiores, también se llama selección diploide, vamos a considerar la frecuencia genotípica, la acción génica y la aptitud. El cuadro general de trabajo va a ser este, donde se identifican los genotipos posibles para esos alelos, y de vuelta fíjense que están la frecuencia de cada genotipo, la aptitud de la contribución a los gametos, que se saca como frecuencia por aptitud, y la contribución relativa a la siguiente generación. En este caso, las frecuencias de los genotipos van a estar dadas por el desarrollo del binomio P cuadrado, 2PQ y Q cuadrado, que van a sumar un total de 1 para la frecuencia de los distintos genotipos. La aptitud va a ser la aptitud de el genotipo grande, otra aptitud para el heterocigota y otra aptitud para el homocigota recesivo. Entonces la contribución a los gametos va a ser frecuencia por aptitud, frecuencia por aptitud y frecuencia por aptitud para cada uno de los genotipos. Esto nos va a dar un total que va a estar disminuido en función de las aptitudes de cada uno de estos genotipos, y para sacar la contribución relativa vamos a dividir la contribución a los gametos sobre el nuevo total. Vamos a volver a obtener un valor de 1. ¿Qué pasa cuando tenemos dominancia completa y el alelo recesivo es deleterio? O sea que tiene un coeficiente de selección que va de 0 a 1. Sería este ejemplo. Tenemos una frecuencia inicial para el alelo grande de 0,6, para el alelo chica de 0,4. En la siguiente generación, fíjense que tenemos mayor proporción de alelos A grande, menor proporción de alelos A chica. La frecuencia del alelo A grande aumentó en 0,2 y la frecuencia del alelo A chica disminuyó en 0,2. Aquí tenemos 8 alelos A chica sobre el total, o sea 0,4 la frecuencia. En la siguiente generación tenemos 4 alelos A chica sobre el total de 20, o sea que disminuyó a 0,2 la frecuencia. Hay selección en contra del alelo recesivo. ¿Cómo se calcula? Bueno, volvemos al cuadro general de trabajo. Tenemos las frecuencias genotípicas para cada uno de los genotipos posibles de formar con estos dos alelos, la aptitud, que en este caso, como tenemos dominancia completa,
la aptitud va a ser máxima para los genotipos que tengan al menos un alelo dominante, los homocigotas dominantes y los heterocigotas. Y como la selección es contra el alelo recesivo, los que van a tener una aptitud disminuida son los homocigotas recesivos. ¿Cuánto? En un coeficiente de selección, 1 menos S. ¿Cuál va a ser la contribución a los gametos? Por supuesto, frecuencia por aptitud, frecuencia por aptitud, frecuencia por aptitud. El total entonces va a quedar disminuido en SQ cuadrado, coeficiente de selección que disminuye a los homocigotos recesivos. Para sacar la contribución relativa a la siguiente generación, dividimos la contribución a los gametos por el total. Eso nos va a llevar a tener una nueva población con el total de individuos. El nuevo total, acá está de dónde sale el 1 menos SQ cuadrado. No pretendemos que lo recordemos de memoria, ya vamos a ver cuando hagan los ejercicios. Ese es el desarrollo del binomio, por eso da 1 menos SQ cuadrado. Cuando hagan los ejercicios van a ver que como la forma de cálculo es similar para todos, no tenemos que recordar ninguna de estas fórmulas, simplemente aplicar lo que ya conocemos de poblaciones y multiplicarlo por aptitud. El cambio de frecuencias entonces en este caso, con un Q alto el cambio inicial va a ser rápido dependiendo de ese coeficiente de selección. Fíjense que con un coeficiente de selección de 0,1 el cambio es relativamente lento, incluso con un coeficiente de selección bastante alto el cambio es relativamente rápido. Con un Q bajo, si partiéramos de un valor muy bajo de la frecuencia del alelo recesivo, el cambio sería muy lento, aún con un cambio por selección bastante un coeficiente de selección alto. Siempre que sea selección en contra del recesivo, recordemos que los alelos recesivos van a permanecer sin expresarse en los heterocigotas, por lo tanto a medida que aumente la disminución de la frecuencia del alelo recesivo, o sea que disminuye la cantidad de alelos recesivos, mayor proporción de esos alelos recesivos se van a encontrar en los heterocigotas. El caso extremo sería cuando el S es igual a 1, o sea que el alelo recesivo sería letal. En este caso vamos a tener P cuadrado, 2PQ y Q cuadrado para frecuencias genotípicas y las aptitudes serían 1, 1 y en este caso sería 1 menos S, que va a ser el S igual a 1, por lo tanto la contribución de los homocigotos recesivos va a ser 0. Este es el caso de letalidad recesiva. Vamos a tener un nuevo total a partir de la división de la contribución a los gametos sobre el nuevo total. Vamos a sacar la contribución relativa. Aquí tenemos cómo se obtiene el nuevo total. Cuando la selección es contra los dominantes, en este caso tenemos las mismas frecuencias genotípicas y la aptitud se va a ver disminuida en los dominantes, 1 menos S en el caso de A grande, 1 menos S en el caso de los heterocigotas, y los que van a tener aptitud máxima son los homocigotas recesivos. Fíjense que aquí tenemos el mismo coeficiente de selección porque tenemos dominancia completa. Fenotípicamente estos dos se ven iguales. La contribución de los gametos va a ser la frecuencia por aptitud para cada uno de ellos, va a dar un nuevo total y vamos a sacar la contribución relativa de la misma manera siempre. Va a ser más efectiva la selección mientras mayor sea el coeficiente de selección. Con un S igual a 1, todos los A grande raya van a ser eliminados y por lo tanto se van a fijar los alelos recesivos. Se pierde la grande, se fija el A chica. Esta es una situación que se da, por ejemplo, en la enfermedad de la corea de Huntington, que es un letal de efecto retardado, que permite que los individuos nazcan, pero que produce letalidad a nivel del alelo dominante.
¿Qué sucede cuando tenemos codominancia y la selección se da contra uno de los alelos? En este caso va a ser selección contra A2. Aquí tenemos los genotipos, como tenemos codominancia, están todos en el mismo nivel y los indicamos diferentes con el superíndice. Tenemos homocigoto para 1, homocigoto para 2 y heterocigoto. La frecuencia tal cual las calculamos siempre, y la aptitud en este caso va a ser máxima para A1,1, intermedia para A1,2 y mínima para A2,2. Fíjense que el coeficiente de selección completo se aplica en el A2,2 y aquí se aplica una mitad del coeficiente de selección porque tiene un solo alelo A2. Estamos en presencia de codominancia. Lo mismo va a ocurrir para dominancia incompleta. Las frecuencias que se calculan entonces son frecuencias por la contribución a los gametos, va a ser frecuencia por aptitud para cada genotipo, obtenemos el total y de vuelta sacamos la contribución relativa a la siguiente generación. La selección en este caso no solo alcanza los homocigotas A2,2, sino que también alcanza los heterocigotas, y dado un determinado coeficiente de selección, el delta Q va a ser más rápido en este caso que en dominancia completa por esto, porque la selección también abarca los heterocigotas. Por eso decimos que debemos tener en cuenta cuál es la interacción entre los alelos para verificar el éxito de la selección, el delta Q. Sería más correcto sacarlo de esta manera. Se lo dejamos planteado simplemente, en vez de decir un medio de ese, decir 2 veces el coeficiente de selección porque la selección va contra el alelo A2. Los cálculos van a ser exactamente lo mismo y los resultados van a ser exactamente iguales. ¿Qué pasa cuando hay ausencia de dominancia? O sea, dominancia incompleta y la selección es contra el alelo recesivo. Vamos a ver que el cálculo es exactamente igual que lo que hicimos recién con dominancia incompleta. La selección va a abarcar también al genotipo heterocigota. ¿Por qué? Porque porta un alelo recesivo. Entonces la selección también va a alcanzar a los heterocigotas y al mismo coeficiente de selección el delta Q también va a ser mayor que en dominancia completa. Hasta el momento hemos considerado que la selección va a tender hacia la fijación de un alelo y la eliminación de otro. Sin embargo, existe lo que se denomina pseudodominancia o ventaja de los heterocigotas, donde el heterocigota tiene mayor eficacia biológica que cualquiera de los homocigotas, ¿sí? El que va a tener un W igual a 1 va a ser el genotipo heterocigota. Los otros dos van a ser seleccionados en contra, con inclusive coeficientes de selección que puede ser diferente. Entonces la eficacia máxima 1 va a ser para el heterocigota y los otros van a estar disminuidos en un coeficiente de selección. Este es el caso que veíamos en algunos de los temas con la anemia falciforme, que favorece a los genotipos heterocigotas cuando los individuos viven en una altura donde hay deficiencia de oxígeno. Este efecto agronómico de sobredominancia o ventaja de los heterocigotas se conoce como vigor híbrido y es utilizado, por ejemplo, para la formación de los cultivares híbridos, de los híbridos simples que estamos acostumbrados a sembrar, por ejemplo, en maíz. Aquí tendríamos un ejemplo de cómo la F1 tiene un rendimiento superior a cualquiera de los homocigotas. Acá tenemos lo que sucede con los F1 híbridos en relación a la cruza de estos dos parentales muy utilizados para la formación de cultivares híbridos de maíz. En los animales domésticos también se observa este efecto de vigor híbrido, donde la F1 tiene un mayor crecimiento que cualquiera de las razas parentales. ¿Cómo es el cálculo entonces en este caso? Las frecuencias genotípicas se calculan de la misma manera que siempre y la aptitud en este caso vamos a ver que es máxima
para el heterocigota y los dos homocigotas están disminuidos en un coeficiente de selección que, como verán, puede ser distinto cuando llega a subíndices distintos, pueden ser de valores diferentes. La contribución a los gametos se saca igual que siempre, frecuencia por aptitud, frecuencia por aptitud, frecuencia por aptitud. Se obtiene un nuevo total y luego a partir de ese nuevo total calculamos la contribución relativa a la siguiente generación. Ahí tenemos el cálculo del nuevo total y el delta Q va a estar dado en función de cuáles sean estos coeficientes de selección y el aporte de cada genotipo. Esto va a permitir la permanencia de los dos alelos en la población. Se van a dar casos de este tipo. Mantienen lo que se denominan polimorfismos equilibrados y van a conservar la variabilidad genética. Recuerden esto, que lo vamos a retomar en tema 13 para el mantenimiento de los polimorfismos en las poblaciones naturales. En el caso de sobredominancia se puede lograr la condición de equilibrio aunque haya selección a favor de los heterocigotas. Va a ocurrir cuando las frecuencias alélicas no cambian. Por ello, todo lo que se selecciona en contra de un alelo se tiene que seleccionar también en contra del otro. Entonces todo lo que se pierde de uno se gana del otro alelo relativamente. El delta Q en ese caso va a ser 0 y el Q va a estar dado, el Q de equilibrio, en función de cuánto se seleccione, cuál sea el coeficiente de selección en contra de un alelo dividido el coeficiente de selección de los otros dos. Aquí tienen cómo se logra el Q de equilibrio. Si la superioridad del heterocigota es pequeña en relación a los homocigotas, las frecuencias alélicas que se mantienen son intermedias, cercanas a 0,5, entre 0,4 y 0,6. En resumen, para que tengamos el panorama completo de todo lo que es selección, cuando tenemos un gen sin dominancia para la aptitud, la selección va a alcanzar a los heterocigotas. Por lo tanto, vamos a tener aptitud máxima para un genotipo y la selección también alcanza a los heterocigotas. Cuando hay dominancia incompleta, también tenemos lo mismo. Va a depender del grado de dominancia, que se denomina H. Lo van a ver cuando trabajen en mejoramiento genético en selección. Si la selección es contra los dominantes, va a ser más efectiva con un alto coeficiente de selección. O sea, con un S igual a 1, los A grandes rayos van a ser eliminados y se fijan los alelos recesivos. Cuando haya sobredominancia, los heterocigotas van a tener el máximo W, superando a ambos homocigotas. Cada homocigota puede tener W distinto dependiendo de su coeficiente de selección. Y la selección la vamos a medir a partir de la efectividad. Se mide la efectividad a partir de la magnitud en el cambio de la frecuencia de un determinado alelo, o sea, del delta Q. Ese delta Q va a depender de tres factores principales, que son las frecuencias alélicas iniciales, las relaciones entre alelos, dominancia, codominancia, sobredominancia, y la eficacia biológica, o sea, el W, que va a ser dependiente del coeficiente de selección. Esos tres factores van a afectar al delta Q, o sea, van a cambiar la efectividad de la selección. La efectividad de la selección en dominancia completa para un determinado coeficiente de selección se va a obtener mayor éxito con una frecuencia del alelo recesivo cercano a 0,66. Para un gen sin dominancia, el mayor éxito se va a dar en frecuencias intermedias de alelos recesivos y dominantes. Y si por cualquier razón el coeficiente de selección no es fijo, la mayor efectividad se logra con coeficientes de selección más altos. En los alelos raros, los homocigotas recesivos tienen muy baja frecuencia, por lo tanto la selección va a ser inefectiva. ¿Por qué? Porque en esos alelos raros los alelos están escondidos principalmente en los heterocigotas. Los cambios van a ser bastante pequeños y lentos, aunque el coeficiente de selección sea máximo. ¿Cuál es el tiempo requerido en generaciones para disminuir frecuencias? Para que nos llevemos alguna idea
de cuánto pueden cambiar las frecuencias alélicas por generación, se calcula de esta manera: es la inversa de la frecuencia a la que queremos llegar menos la inversa de la frecuencia a la cual partimos. El número de generaciones, acá tenemos algunos ejemplos, va a depender del coeficiente de selección, por supuesto. Aquí tenemos un cambio de frecuencias alélicas, por ejemplo, de 0,75 la frecuencia inicial llegar a 0,50, o sea, de cada 4 alelos que 3 sean recesivos, queremos llegar a que de esos 4, 2 sean recesivos. Eso significa que tenemos un Q cuadrado 0, o sea, los fenotipos recesivos del 56%, llegar al 25% de fenotipos recesivos con un coeficiente de selección máximo igual a 1 en una sola generación se logra. Si el coeficiente de generación disminuye, se necesitan mayor cantidad de generación. A medida que disminuye la frecuencia del alelo inicial y que queremos llegar a una frecuencia, por ejemplo, vamos a ver este caso, 1 de cada 10 alelos son recesivos y queremos llegar a que 1 de cada 100 alelos sea recesivo, vamos a necesitar, aún con un coeficiente de selección máximo, 90 generaciones para lograr ese objetivo. ¿Sí? En términos humanos es bastante difícil de lograr. ¿Sí? O sea que a medida que disminuye la frecuencia del alelo recesivo, aún con coeficiente de selección alto, se necesitan un número de generaciones importante. Si disminuye el coeficiente de selección, el número de generaciones aumenta casi exponencialmente. Aquí tenemos el ejemplo que vimos antes. Con frecuencias del alelo recesivo bajas se necesitan mucha cantidad de generaciones para disminuir la frecuencia de esos alelos. La curva se va a ir haciendo asintótica, la eficiencia va a ser cada vez menor y se va a hacer insignificante la selección en contra de los recesivos. Tengan en cuenta esto: la relación entre homocigotas recesivos y heterocigotas portadores va a ir aumentando a medida que la frecuencia del alelo se haga cada vez más pequeña. Por ejemplo, con una frecuencia del alelo 0,2, o sea, un alelo de cada 5 son recesivos, la relación entre heterocigotas portadores y homocigotas recesivos es de 8:1. Si disminuimos la frecuencia del alelo recesivo, aumenta la proporción de heterocigotas en relación a homocigotas recesivos a chica. O sea, la frecuencia de heterocigotas en relación a la frecuencia de homocigotas recesivos. Bueno, vamos a desarrollar varios problemas de selección con las distintas posibilidades que hemos visto, cambiando las frecuencias alélicas, cambiando la interacción entre los genes, para practicar, y van a ver que la fórmula o el cálculo es siempre similar. Lo que va a cambiar va a ser la efectividad de la selección en función de estos factores.